a través de tu palabra, Padre bendito, y que tu palabra, Señor, como lo dice el libro de Isaías, capítulo 51, versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito por el cual la envié. Así lo creemos y lo confesamos en esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, muchas gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Así empezamos, mis amados hermanos, a tocar nuestro tema y continuamos. Vamos a hacer un breve resumen porque para no perdernos, y a la vez digo breve porque si no lo hacemos breve, no vamos a terminar con el tema y todavía nos faltan varios puntos, mis amados hermanos. Pero bueno, en el nombre de Jesús, la base bíblica de este tema del yugo de Egipto está en el libro del Levítico, capítulo 26, versículo 13. Yo soy el Señor vuestro Dios que os sacó de Egipto para que no siguierais siendo esclavos de ellos. Yo rompí el yugo que pesaba sobre vosotros y os hice andar con la frente alta. Una vez más les recuerdo que cuando hablamos de el yugo de Egipto nos habla de esclavitud y de atracción, mis amados hermanos, por las cosas del mundo, por las cosas que el mundo nos ofrece. Recordemos que está escrito que el mundo, mis amados hermanos, y sus placeres pasarán, pero el que hace la voluntad del Señor, se permanecerá. El yugo de Egipto nos habla de algo alto, algo bajo, es una dicotomía, algo que va encerrando, es una aflicción, es un asedio y también es un foso. Vamos a dejarlo solamente ahí, mis amados hermanos, pero estamos mencionando y haciendo un resumen nada más de lo que ya hablamos. Vamos algo rápido para poder continuar en donde nos hemos quedado hasta el día de hoy. La palabra del Señor en relación a la amistad con el mundo dice claramente, mis amados hermanos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así, mis amados hermanos, hay más citas en relación al mismo tema, en relación a la misma cita que dice, oh gente infiel. La cita que leímos decía claramente almas adúlteras. Esta versión Dios habla hoy dice gente infiel. La otra versión, que es la Biblia lenguaje sencillo, dice, ustedes no aman a Dios ni le obedecen. Otras versiones dicen almas adúlteras y corrompidas. Otra versión, que la versión Castilian, dice, sois como una persona adúltera. En fin, mis amados hermanos, al leer las varias versiones que hemos leído, nos hacen referencia a que el problema con el estar siendo seducidos por las cosas del mundo es que no solamente se puede caer en adulterio espiritual o aún literal, sino que también, mis amados hermanos, se puede caer en infidelidad, en no amar a Dios ni obedecerle. Se puede caer también en corrupción y el ser comparado con una esposa adulta. Así que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y que al final en cada una de nuestras vidas se haga solamente su voluntad y no la nuestra. Desarrollando el tema, el yugo de Egipto ministra muerte. Recordamos por el por qué ministra muerte, porque dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 14 y versículo 11, y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? Vean qué increíble. Es una frase muy trillada quizás, mis amados hermanos, que se ha hecho en relación a esto, de que ciertamente Dios sacó al pueblo de Egipto, pero el pueblo no quiso sacar a Egipto, mis amados hermanos, de sus corazones. Dios los sacó de Egipto, pero ellos no sacaron a Egipto de sus corazones. Y ellos estaban anhelando no solamente los sepulcros, sino claramente dice
la palabra del Señor. ¿No, acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? Ellos trataban, mis amados hermanos, o pretendían que era mejor el morir en Egipto que morir en el desierto, mas ustedes y yo sabemos claramente de que el Señor, mis amados hermanos, Dios Todopoderoso, nos sacó, no era ese su plan, sacar al pueblo de Egipto para que murieran en el desierto. El plan del Señor claramente era, mi amado hermano, sacarlos de Egipto, hacerlos libres de este yugo de Egipto y meterlos a una tierra que la palabra dice que en esa tierra abundaba, mi amado hermano, la leche, la miel, que la palabra muestra que los frutos de aquella tierra eran frutos muy grandes, mi amado hermano. Y ese era el plan original de Dios, mas sin embargo, ¿por qué el pueblo tuvo que perecer en el desierto? Por su desobediencia, por su rebelión, porque tentaron a Dios, porque hicieron, mis amados hermanos, más de una cosa de las cuales a Dios no le agradaba. Y no solamente eso, sino aún por consecuencia, mis amados hermanos, de las malas actitudes de este pueblo, el gran libertador Moisés y aún Aarón, que Dios había escogido, mis amados hermanos, se quedaron sin entrar a la tierra prometida, no la pudieron heredar. Solamente el Señor le permitió a Moisés el poder ver aquella tierra, pero no le permitió entrar, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque en un momento de furor, en un momento de que el pueblo estaba presionándolo, Moisés no glorificó el nombre de Dios. En lugar de hablarle a la roca, la golpeó. Y en sí no es tanto el hecho de que lo hubiera golpeado, mis amados hermanos, sino el hecho de que no honró, de que no glorificó el nombre de Dios. Y eso le valió lamentablemente para él el no heredar, el no entrar a la tierra prometida. Y como estamos viendo, ese era el plan de Dios al sacar a su pueblo de Egipto. Pero lamentablemente el pueblo quería morir ahí, mis amados hermanos, en Egipto y no heredar aquella abundancia. Esto puede ser una figura muy importante, a la vez impresionante para cada uno de nosotros, de que Dios, mi amado hermano, siempre que Él nos pide, siempre que Él nos quita algo, siempre que Él pide que le entreguemos algo, es porque Él tiene algo mucho mejor para nuestras vidas de lo que tú y yo podamos querer tener o anhelar para nosotros. Dios es un Dios que la palabra nos muestra que es galardonador, que es remunerador, es un Dios que le va a dar a cada uno, mi amado hermano, según su obra. Es un Dios que la palabra nos muestra que ha constituido de cada uno de nosotros por medio de Cristo, pero a la vez también juntamente con Cristo, herederos y coherederos, mi amado hermano, con el Señor. Y también la palabra nos muestra que no solamente somos herederos, sino también somos coherederos, sino que también nos va a glorificar de tal forma, mi amado hermano, que lo mismo que hizo con el Hijo, con su Hijo, el Señor Jesús, lo mismo hará con cada uno de nosotros. Por eso es necesario, mi amado hermano, de que tú y yo dejemos de anhelar las cosas del mundo. Nosotros acá en Guatemala, mi amado hermano, nuestro apóstol, el apóstol Sergio Enríquez, para esta fecha llamada por el mundo, digámoslo así, la Semana Santa, pero que en realidad el mismo mundo, mi amado hermano, no tiene como santa esta semana, sino acontecen demasiadas cosas en las cuales no vamos a entrar en detalle, pero el fin es de que nuestro apóstol, él hace una actividad, mi amado hermano, de toda la semana, en donde estamos inmersos toda la semana. Y en esta oportunidad, pues yo tendría que estar por allá, pero hemos adquirido, mi amado hermano, este privilegio tan hermoso de predicar la palabra del Señor acá en la radio. Y para mí es importante, mi amado hermano, estar acá en la radio cumpliendo con los planes del Señor, con los propósitos del Señor, y esa es la razón por la que estamos acá predicando, mi amado hermano. Pero hay mucha gente que agarra estos tiempos, mi amado hermano, como vacaciones, y la verdad es que aunque sea un feriado, aunque sea un descanso, sería cuando más deberíamos de aprovechar
a buscar la presencia del Señor. No estoy en contra, mi amado hermano, de que la gente vaya a visitar a sus familiares o de que vaya a la playa o que vaya de vacaciones a distraerse a algún lugar. Todo, la palabra nos muestra que definitivamente todo tiene su tiempo, pero sobre todas las cosas, en el tiempo que estamos viviendo, para ti y para mí, mi amado hermano, como cristianos, como hijos de Dios, lo más importante debería de ser la presencia del Señor, la casa del Señor, sabiendo, mi amado hermano, que el Señor prometió que volvería y que regresaría por nosotros, y que esos tiempos, tú y yo lo sabemos, son inminentes, mi amado hermano, pueden acontecer en cualquier momento. El significado de esta palabra sepulcro es una obra por lo común de piedra que se construye levantada del suelo, dice, escuchen esto, para dar en ella sepultura al cadáver de una o más personas. Acá nos damos cuenta entonces, mi amado hermano, de que los sepulcros que el pueblo de Israel anhelaba, claramente lo muestra que eran para cadáveres, para gente literalmente muerta, pero a la vez también espiritualmente muerta. Vamos a avanzar al segundo punto, que fue donde nos quedamos para poder iniciar el día de hoy con lo que no hemos ministrado, y es que el yugo de Egipto ministra servicio a los egipcios. Vimos, mi amado hermano, la semana pasada de que dentro de los planes del Señor estaba, mi amado hermano, que aconteciera todo lo que aconteció con José, pero llegó un punto en el que José llega a servir a la casa de los egipcios, deja de ser un simple esclavo y se convierte en el segundo de la casa de Potifar. Luego tú y yo sabemos toda la historia, pero lo que me interesa en este momento es lo que dice Éxodo capítulo 14 y versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Ahí nos damos cuenta, mi amado hermano, de que el pueblo de Israel no solamente quería morir en Egipto, sino estaba contento, satisfecho, si lo queremos ver así, sirviéndole, mi amado hermano, a los egipcios. La palabra nos muestra que Egipto es figura del mundo. Y si Egipto es figura del mundo, según la palabra, mi amado hermano, entonces los egipcios son figura también de impíos, de pecadores. No estamos haciendo acepción de personas ni discriminando a nadie, que Dios nos libre. Solo estamos poniendo un ejemplo, mi amado hermano, de que tú y yo tenemos que ser servidores del Señor sobre todas las cosas, y no servidores, mi amado hermano, de los hombres. Entiéndase, el apóstol Pablo decía de que si él buscara agradar a los hombres, entonces no sería siervo, no sería ministro de Dios. La palabra del Señor nos muestra, mi amado hermano, que haciendo cada una de las cosas que tú y yo hacemos, las hacemos para el servicio del Señor Jesús, y tenemos que saber que es de Cristo el Señor, dice la palabra, de quien recibiremos recompensa. Entonces, en el nombre de Jesús, tú y yo tenemos que tener claro que el Señor nos ha mandado, mi amado hermano, a servirle a Él sobre todas las cosas. Y una de las cosas que el pueblo, mi amado hermano, tiene que tener clara es que nosotros como ministros somos siervos del Señor. Somos servidores del pueblo, pero somos siervos del Señor. En medio de todo, esto es como, por poner un ejemplo, cuando hay alguna boda, mi amado hermano, y se contratan meseros. Ciertamente los meseros están sirviendo a los invitados, mas no son siervos de ellos, mas no son los invitados los que le van a pagar, son los que los han contratado. En este caso podemos decir tanto como son los encargados de la boda, como a la empresa donde ellos trabajan, a ellos les corresponde rendirles cuenta. Y lo mismo somos nosotros, mi amado hermano. Nosotros somos siervos del Señor y servidores del pueblo del Señor. No nos equivoquemos y resultemos siendo siervos de los hombres, porque entonces no vamos a agradar el alma de nuestro Dios Todopoderoso. La palabra dice en el libro de Génesis, capítulo
39 y versículo 17. Cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su ropa junto a mí y salió corriendo de la casa. Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey, pero aún en la cárcel. Ustedes y yo sabemos de que esto, mis amados hermanos, era mentira, pero todo esto aconteció. José fue a parar a la cárcel porque le estaba sirviendo, mi amado hermano, a egipcios, y los egipcios, los impíos, los pecadores, si no te haces de su lado, mi amado hermano, te van a aborrecer. La Biblia muestra, mi amado hermano, de que José y sus hermanos eran pastores. Y la Biblia muestra claramente que cuando los hermanos de José llegan delante de Faraón, José le dice a sus hermanos, cuando el faraón les pregunte que a qué se dedican, ustedes digan, tus siervos son pastores, y entonces nos dará una buena tierra. Y sabemos que le dio la tierra de Goshen, mi amado hermano, y ahí dice claramente y textualmente por qué. Porque los egipcios odian a los pastores, y de alguna forma, ciertamente no todos hemos sido llamados, mi amado hermano, para ser ministros primarios, pero sí a todos el Señor nos ha llamado para ser sacerdotes, reyes y sacerdotes. La palabra nos muestra que de nosotros, que con nosotros el Señor ha constituido un reino de sacerdotes, mi amado hermano. Y en su momento vamos a hablar también del sacerdocio, primeramente Dios, o probablemente cuando terminemos de hablar de los yugos. Como repito, estamos hablando del yugo número 8, nos faltan 5 para terminar nuestra serie de 13 temas, y les pido su oración para que en el nombre de Jesús pueda ser dado a luz, mi amado hermano, este libro de los 13 yugos, para honra y gloria del Señor, pero para edificación del cuerpo de Cristo. Gloria a Dios por este momento. Bendecimos, mi amado hermano, tu vida, bendecimos este privilegio y le agradecemos al Señor por él mismo. Así que el día de hoy, después de este breve resumen, mi amado hermano, vamos a iniciar con el tema, a continuar con el tema, pero a iniciar con algo nuevo. En esta oportunidad vamos a iniciar a hablar de que el yugo de Egipto ministra, mi amado hermano, escucha bien esto, ministra lujuria. Ya vimos que ministra servicio a los egipcios, que ministra muerte, pero en este momento vamos a ver que el yugo de Egipto también ministra lujuria. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Números, capítulo 11 y versículo 4. Repito, Números capítulo 11 y versículo 4. Dice la palabra del Señor: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, escuchen esto, qué tremendo, mi amado hermano, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Mis amados hermanos, que el Señor nos ayude, nos ministre y nos agarre confesados. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas veces pretendemos ser más misericordiosos que Dios, mi amado hermano, cuando el mismo Dios dice su palabra: a Jacob amé y aborrecí a Esaú. Ustedes y yo sabemos, mi amado hermano, esa historia, el por qué amó a uno y aborreció al otro. Cuando bíblicamente hablando nos damos cuenta de que el aborrecido, por los significados de su nombre, por lo que hizo, mi amado hermano, debería de haber sido Jacob, mas sin embargo no fue así. A Jacob, mi amado hermano, lo malo que él hizo, usurpó, porque Jacob fue un usurpador, usurpó el lugar de su hermano. Jacob engañó y le mintió a su padre. Jacob, mi amado hermano, le robó prácticamente la bendición a su hermano. Ya mencionamos por lo menos 3 cosas aparentemente muy delicadas, mi amado hermano, pero en medio de todo esto aconteció porque su hermano
Esaú, mi amado hermano, menospreció lo que Dios le había dado, menospreció el lugar que Dios le había dado, menospreció la preeminencia que Dios le había dado, el don que Dios le dio, mi amado hermano, de haber nacido como el primogénito. La palabra nos muestra que al primogénito le dan doble porción. El primogénito recibe, mi amado hermano, la porción que recibió Eliseo, la doble porción, y esto fue lo que Esaú menospreció, y eso fue lo que le valió, mi amado hermano, a Jacob, para que aunque hubiera actuado de una forma mala, pero como el otro menospreció, vamos a ponerlo así, lo que Dios le había dado, fue más malo lo que hizo Esaú que lo que hizo Jacob. Y por eso, mi amado hermano, a uno le valió para ser amado y al otro le valió para ser aborrecido. ¿Por qué te digo esto, mi amado hermano? Porque ciertamente sabemos que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Sabemos que en el mundo, la palabra dice, tendremos aflicción, pero no temáis. ¿Por qué? Porque yo ya he vencido al mundo. Sabemos que en el mundo, mi amado hermano, existe la maldad, existe la iniquidad, existe Satanás, existe el reino de Satanás, existe el reino de las tinieblas, existen principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad, existen, mi amado hermano, demonios, existen ángeles caídos, existen espíritus inmundos. Solamente ahí ya mencionamos debajo del rango de la iniquidad, de la maldad y de Satanás, 7 entidades espirituales más los otros 3, ya mencionamos 10 entidades espirituales, mis amados hermanos, que existen. La dice claramente la palabra en el libro de Efesios capítulo 6 y versículo 12. En las regiones celestes, ahí están, mi amado hermano, operando, y la Biblia también muestra que operan sobre los hijos de iniquidad, sobre los hijos de Belial, sobre los hijos de el diablo, mi amado hermano. Y por más que tú y yo querramos ser misericordiosos y querer o pretender salvar a todas las personas de este mundo, mi amado hermano, eso es, de alguna forma lo podemos decir así, imposible. ¿Por qué? Porque Dios mismo, teniendo el poder, si es posible, para tronar los dedos y que todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se doble sus rodillas delante de Él, no lo hace. Antes bien Él nos ha dado voluntad. Muchos le llaman libre albedrío, a mí me gusta llamarle voluntad. ¿Para qué Dios nos dio voluntad, mi amado hermano? Para que rindiéramos nuestra voluntad a Él, para que por voluntad propia lo escogiéramos a Él. ¿De dónde viene todo este comentario que estoy realizando? De esto que la Biblia dice, que el pueblo de Israel, mi amado hermano, empezó a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Pero ¿por qué aconteció esto? Esta es la razón, mi amado hermano, porque claramente lo dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. La gente extranjera, mi amado hermano, que el pueblo de Israel permitió que se mezclara con ellos, tuvieron un deseo de carne. Tuvieron un deseo, mis amados hermanos, de carne. Y como lo estamos hablando acá, la carne, mis amados hermanos, ministra lujuria. El yugo de Egipto ministra lujuria. Así que en el nombre de Jesús es lo que tú y yo tenemos que hacer, mi amado hermano, para que el Señor haga una obra en nuestras vidas. Tenemos que tener cuidado, mis amados hermanos, con quién nos relacionamos. Tenemos que tener cuidado a quién le llamamos amigo, con quién nos relacionamos, con quién nos sentamos a la mesa, entiéndase, a comer los alimentos, con quién platicamos, con quién mensajeamos, a quién le damos nuestro número de celular, mi amado hermano. Tenemos que ser celosos. ¿Por qué? Porque la palabra muestra que el Señor, el Espíritu, los ministros, mi amado hermano, nos celan con un celo santo, con un celo de propiedad, con un celo de pertenencia. Entonces, en el nombre de Jesús es importantísimo, mi amado hermano,
que tú y yo nos cuidemos y que si vamos a predicar el mensaje, que dejemos que sea el Señor, mis amados hermanos, el que haga la obra, que sea el Espíritu Santo el que haga la obra, pero esa tiene que ser nuestra relación, mi amado hermano, y que el Señor sea quien convierta, mi amado hermano, los corazones de las personas y que el Espíritu te dé testimonio. Dice la Biblia en el libro de Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y el mismo Espíritu Santo, mi amado hermano, es quien fue dejado para dirigirnos hacia toda verdad. Entonces, en el nombre de Jesús, ten cuidado, mi amado hermano, con quién te relacionas. Ten cuidado de quién te dejas acompañar. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia claramente dice que este deseo, mi amado hermano, de la carne empezó en la gente extranjera. Empezó, mi amado hermano, con gente que no era parte del pueblo del Señor. Y ahí tú y yo tenemos que ser muy celosos, mi amado hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, esa es la palabra del Señor. Y es decisión nuestra, mi amado hermano, si tú y yo vamos a ser celosos con lo que nosotros somos. No se trata, te repito, de rechazar a nadie, mi amado hermano, sino antes bien, mi amado hermano, se trata de que nosotros, mi amado hermano, seamos celosos con lo que Dios nos ha entregado, con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo, mi amado hermano, de resultar con deseos que no deberían haberse tenido en nuestras vidas. Esto es tan tremendo, mi amado hermano, que la Biblia nos muestra. Escucha bien lo que te voy a decir. Que cuando Balac mandó a llamar a Balaán, mi amado hermano, para que maldijera al pueblo de Israel, Dios le permitió a Balaán que fuera, pero sabemos que en ese entonces Balaán era un profeta y luego terminó por adivino. Y Balaán, mi amado hermano, no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque claramente él dijo: yo no puedo maldecir a este pueblo, yo voy a hablar lo que Dios me diga. Y la Biblia muestra que Balac se llevó a Balaán a 3 ángulos diferentes para maldecirlo. Y lo único que aconteció fue que en los 3 ángulos lo bendijo. Entonces, mi amado hermano, como recordemos que Balac le había dicho a Balaán de que si era posible, si los maldecía hasta la mitad del reino o lo que él pidiera le iba a entregar. Entonces el corazón de Balaán, mi amado hermano, se llenó de aquel deseo de adquirir algo material, y al final sabemos que no los pudo maldecir, pero dio un consejo, y esto es lo que quiero hacer énfasis, mi amado hermano, de que el consejo de Balaán, cuando ya leemos la Biblia en el libro de Apocalipsis, se terminó convirtiendo en una doctrina. El consejo de Balaán fue, mi amado hermano, que como no podía maldecir al pueblo, entonces puso al rey Balac para que le presentara, para que permitiera que los israelitas, los varones, conocieran a las mujeres de Moab, mi amado hermano, que Moab viene de una relación incestuosa, mi amado hermano, entre la hija de Lot y Lot, su padre. Y ese fue el consejo que dio Balaam. Y luego cuando vamos a la Biblia, al libro de Apocalipsis, la Biblia le habla a una de las iglesias, mi amado hermano, el Señor le habla a una de las iglesias que le dice: pero tengo algo contra ti que toleras y que tienes la doctrina de los de Balaam. Entonces vémonos qué tremendo. El consejo de Balaam se convirtió, mi amado hermano, en doctrina. Así que en el nombre de Jesús, tú y yo tenemos que ser bien celosos con lo que hacemos, mi amado hermano, porque el Señor pronto viene y muchas veces los consejos que la gente nos pueda dar se pueden convertir en nuestro estilo de vida, mi amado hermano. Y que el Señor nos ayude, nos proteja y nos auxilie para que en su nombre santo podamos, mi amado hermano, estar
rendidos y postrados delante de sus pies. Vamos a continuar, mi amado hermano, con este hermoso tema. Solo vamos a ir a una breve pausa musical y ya volvemos, mi amado hermano, en el nombre de Jesús. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Yo que te iba a pedir sano y tele. No, mire eso. Te voy a poner. Gloria a Dios, ya estamos de regreso, mis amados hermanos, que el Señor los continúe bendiciendo. Entonces, en el nombre de Jesús estamos en este punto tan importante, mi amado hermano, de el por qué el pueblo de Israel, mis amados hermanos, terminó deseando la lujuria, deseando cosas que no le eran, mi amado hermano, necesarias, que no era parte del pueblo de Israel, porque claramente lo leímos, porque se mezcló con gente extranjera. Repito la base bíblica, Números 11:4, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Y cuál fue ese vivo deseo? La carne. Por eso se termina diciendo: los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Espero yo, en el amor del Señor, estarme dando a entender, mi amado hermano, y que tú y yo seamos celosos con lo que el Señor, mi amado hermano, nos ha entregado, porque la palabra nos muestra claramente, te repito, que el Señor nos cela con un celo santo, con un celo de pertenencia. Y en el nombre de Jesús no se trata, mi amado hermano, de rechazar o de menospreciar a nadie o de apartar a la gente de nosotros, sino se trata únicamente de cuidarnos en el nombre de Jesús, de no hacernos partícipes de cosas ilícitas. Tú y yo sabemos, mi amado hermano, que tanto nuestro Señor Jesús como también, mi amado hermano, el apóstol Pablo, la palabra nos muestra de que ellos se hicieron, si lo queremos ver así, al pueblo, a los judíos, a los gentiles. El Señor comía, mi amado hermano, con publicanos. El Señor llama y le dice a Zaqueo: baja de ahí, porque te es necesario que llegue a tu casa. Y sabemos de que Zaqueo, mi amado hermano, no era una persona de buen testimonio. El Señor tocaba leprosos, mi amado hermano, algo que era una abominación. El Señor liberaba prostitutas, el Señor permitía que este tipo de mujeres, con todo respeto para cada una de ellas, pero que lo tocara. Él tenía comunión con este tipo de gente, mas sin embargo no vemos, mi amado hermano, de esto es lo que se trata este punto, que el Señor se hiciera partícipe de las cosas de ellos. Antes bien, cuando el Señor miraba algo que no era correcto, mi amado hermano, en ellos, pero ellos llegaban con sencillez, con humildad de corazón, anhelando su limpieza, anhelando su libertad. Entonces el Señor se movía a compasión y obraba, mi amado hermano. Viene a mi mente en este momento
cuando la Biblia habla de la mujer sirofenicia, mi amado hermano, que tenía una hija que estaba siendo atormentada por demonios, y el Señor claramente le dice que el pan es para los hijos, y esta mujer le responde, siendo una mujer, mi amado hermano, no solamente pagana, sino enemiga del pueblo de Dios. Escuche qué tremendo eso, enemiga, pero la mujer le responde, si es que lo que el Señor Jesús le dice que era cierto, que el pan era para los hijos, mi amado hermano, pero la mujer le dice, pero a unos perrillos. Vean qué tremendo, mi amado hermano, esta mujer cómo toca el corazón del Señor al humillarse, pero a unos perrillos le dice, comen de las migajas de las mesas de sus amos. Esta mujer se degradó, mi amado hermano, a tal punto de un perrito, y como lo repito, no solamente era, mi amado hermano, pagana, sino que todavía el pueblo de esta mujer era enemigo del pueblo del Señor, mas sin embargo, a pesar de ser su enemigo, el pueblo enemigo se humilló a esta mujer, y el Señor le concedió, mi amado hermano, lo que aquella mujer pidió. No, yo me atrevo a pensar que no le concedió las migajas que ella quería, sino que le concedió el pan de la liberación, el cual la palabra muestra que es para los hijos, mi amado hermano. Entonces, de esto es lo que se trata. No se trata de hablarle o no hablarle a la gente, sino se trata, mi amado hermano, de no hacernos a ellos. La palabra claramente dice que tú y yo tenemos que salir, sal de en medio de ellos, de Babilonia. También la palabra dice, mi amado hermano, que tú y yo tenemos que entresacar lo precioso de lo vil, y entonces dice la palabra, seremos como su boca. La palabra del Señor también nos muestra, mi amado hermano, que no nos hagamos a este tipo de gente. En este caso estamos hablando de la lujuria, mi amado hermano, que ministra el yugo de Egipto por las mezclas con gente que no tiene al Señor en su corazón. Que no nos hagamos a este tipo de gente, sino que ellos, muestran la palabra, se hagan a nosotros. Creo que entonces el consejo de la palabra, mi amado hermano, está claro. Y cuando vemos los significados de esta palabra, la que estamos hablando, en Números capítulo 11 y versículo 4, dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Esa palabra carne, mi amado hermano, significa carnal, y tú y yo sabemos que la palabra nos habla, mi amado hermano, de un tipo de personas carnales. ¿Quiénes son estas personas carnales, mi amado hermano? Es gente que une lo que son los deseos de su alma al cuerpo. Por ejemplo, tiene deseos de X cosa, y con el cuerpo la ejecuta, y con el cuerpo recibe el placer, si lo queremos ver así. Ese es alguien carnal, y lamentablemente la Biblia habla de que hay un tipo de cristianos que son carnales. Pareciera una contradicción, mi amado hermano, porque si es cristiano no debería ser carnal, mas sin embargo la palabra nos muestra que así es, mi amado hermano, que pueden ser cristianos, pero no están gobernados por el Espíritu, ni por el Espíritu Santo, sino están gobernados por la carne, por los deseos, están gobernados por la carne, por el alma. ¿Y a qué se le llama un cristiano carnal? Aquel que une los deseos de su alma con el móvil del cuerpo para ejecutar dichos deseos, mi amado. Mas sin embargo, ¿quién es un cristiano espiritual? Aquel, mi amado hermano, que por tener los sentidos ejercitados por medio de la palabra del Señor, hace menguar los deseos de su alma, y que la dirección del Espíritu Santo, la comunión de su Espíritu con el Espíritu Santo, crezca, mi amado hermano. Aquí podemos poner un ejemplo de cuando Juan el Bautista decía, necesario es que yo mengüe y que Él crezca. Podemos parafrasearlo, necesario es que Él crezca y que yo mengüe. Nos es necesario, mi amado hermano, menguar y que Cristo
que Cristo crezca. Podemos poner el ejemplo de que Juan el Bautista sería como nuestra alma y el Señor como nuestro espíritu, y de esta es la forma, mi amado hermano, en la cual vamos a dejar de ser, si es que tuviéramos problemas con la carne, con la lujuria, porque la palabra carne, este es el otro significado que tiene, lujuria. Vamos a poder tener, mi amado hermano, dominio ante el participar de las obras infructuosas de la carne, ya que la palabra nos muestra en el libro de Efesios, mi amado hermano, que las obras infructuosas de las tinieblas, de ellas ustedes y yo no tenemos por qué participar. Antes bien, dice, según la versión que lea, dice denunciarlas. Antes bien, dice reprenderlas. Las obras de las tinieblas, mi amado hermano, tienen que ser expuestas a la luz. Y es lo mismo que tiene que pasar con nosotros. Vamos a pensar que tú tienes, mi amado hermano, algún familiar, algún amigo, algún vecino, algún conocido al que aprecias mucho. Está bien, mi amado hermano, yo no digo que eso sea malo, que sea pecado. Está bien, porque al final, para poder apreciar, amar, querer a alguna persona, más de algún bien nos tuvo que haber hecho. La palabra muestra que en la parábola del samaritano, mi amado hermano, uno era samaritano y el otro era judío, también eran pueblos enemigos, mas sin embargo el Señor hace una pregunta y dice: ¿quién de estos tres, el levita, el sacerdote o el samaritano, fue su prójimo? Y todos responden: el que le hizo un bien. Así que la palabra nos muestra que quién es nuestro prójimo, aquel que nos puede hacer un bien, mi amado hermano. Mas sin embargo, ¿a dónde voy con estos comentarios que estoy haciendo? De que una cosa es, mi amado hermano, de que a ti te puedan tal vez hasta tener un sentimiento de hermandad, un sentimiento de amistad, mi amado hermano. Otra cosa ya es un sentimiento de amor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que no nos unamos a yugo desigual. Pero a lo que voy, mi amado hermano, es de que nuestra función es ayudar a dicha persona, orar a dicha persona para que vuelva su corazón al Señor, y no convertirnos nosotros a él o a ella, porque lamentablemente para nosotros los seres humanos, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 6, de que el pensamiento del hombre es de continuo, dice la palabra del Señor, hacia el mal. Y dentro de ese pensamiento de continuo hacia el mal del hombre fue cuando los llevó ese pensamiento de continuo al mal a construir Babel, mi amado hermano, a edificar Babilonia. Y es el riesgo que se corre. Tú y yo podemos pensar de que solo es un momento de comunión, de que solo es pequeños minutos en los que se pasan juntos, pero la Biblia nos muestra, mi amado hermano, que cuando uno se junta con X tipo de personas, la Biblia dice que las malas, así lo dice, mi amado hermano, y si la palabra lo dice, definitivamente es porque así es, que las malas amistades corrompen los buenos hábitos. Las malas amistades corrompen, mi amado hermano, las buenas conciencias. En otras palabras, hay mucho riesgo, mi amado hermano, y espero que tú y yo podamos entenderlo, pero hay mucho riesgo en el hecho, mi amado hermano, de tener comunión con alguien que no le ha abierto su corazón al Señor, porque esta es la razón, siendo un poco más claros, por la cual se resulta cometiendo fornicación, se resulta cometiendo adulterio, porque quizás, mi amado hermano, tú que eres cristiano, este vivo deseo que la Biblia dice que apareció en los extranjeros que se mezclaron con el pueblo de Israel, ni siquiera, mi amado hermano, ha nacido en ti ese deseo, mas sin embargo, por el hecho de tener comunión con alguien, puede, mi amado hermano, nacer este deseo. Escuché el testimonio de un pastor que le tocó ministrar un caso delicado, mi amado hermano. El asunto es que un hermano desde su congregación llegó y, siendo sincero con el pastor, y el hermano le cuenta al pastor de que estaba teniendo deseos, mi amado hermano, escucha bien esto, de serle infiel a su esposa. Mas sin embargo él estaba sorprendido y buscó la administración
porque nunca le había acontecido algo similar. El pastor empieza a indagar en relación en qué momento o cómo fue, y llegaron a la conclusión, mis amados hermanos, de que esto aconteció en el momento de que este hermano había comprado un vehículo. El vehículo se lo compró a otro miembro de la misma congregación, y más o menos calcularon que esos deseos empezaron después de haber adquirido dicho vehículo. ¿Qué fue lo que aconteció entonces? Llamaron al que había sido dueño del vehículo y empezaron a indagar, y en medio de las preguntas el Espíritu Santo redarguye al antiguo dueño del vehículo y él manifiesta, mi amado hermano, lo que había acontecido, y él dice dentro de su confesión, dice que él había utilizado ese vehículo para hacerle infiel a su esposa. Y al escuchar esto, mi amado hermano, nos damos cuenta de que en este caso, en este ejemplo, no es un cuento, es algo real, mi amado hermano. No hace falta tener una comunión, una relación, mezclarse con gente, mi amado hermano, que pueda estar deleitándose en el pecado, sino a veces basta con adquirir cierto tipo de productos. En este caso fue un vehículo, mi amado hermano, y se llevó a la casa, y recordemos que está escrito que tú y yo no tendríamos que llevar el anatema a nuestras casas. También, pues así podríamos seguir con más testimonio, mi amado hermano, similares. Entonces, en este caso, lo que tú y yo tenemos que hacer es guardarnos, cuidarnos. Si la palabra dice que el Espíritu Santo nos dirigiría hacia toda verdad, entonces, mi amado hermano, a preguntarle al Espíritu Santo. En una oportunidad leí un libro, mi amado hermano, y ese libro me impactó mucho. Solo te voy a mencionar el título. El título del libro era Buenos días, Espíritu Santo. Y a mí me llamó mucho la atención, mi amado hermano, de cómo cuando al Espíritu Santo se le da su lugar, Él hace cosas maravillosas en nuestras vidas, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Ya pasó la era del Padre, mi amado hermano, que prácticamente fue desde Adán hasta la manifestación del Señor Jesús. Esa fue la era del Padre. Ya pasamos también la era del Hijo, que fue desde el nacimiento de Jesús hasta su ascensión a los cielos y el descenso del Espíritu Santo. Y hasta la fecha, mi amado hermano, estamos en la era del Espíritu Santo, el cual la palabra claramente dice que el Señor nos lo enviaría, que nos convenía, que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, que Él nos dirigiría hacia toda verdad, que Él nos consolaría, mis amados hermanos, que Él nos enseñaría a orar juntamente con nosotros. La Biblia dice que el Espíritu y la novia dicen: ven, ven Señor Jesús. Entonces, mi amado hermano, estamos en un tiempo glorioso y el enemigo lo sabe. El Egipto, que es el mundo, lo sabe. El Señor Jesús dice, mi amado hermano, antes de su ascensión a los cielos, dice: el príncipe, dice, de este mundo está por venir. Escuchen bien, el príncipe de este mundo está por venir. Pero él, dice, no tiene parte en mí. Hablando esto y aclarando esto, allí está claramente las palabras del Señor, mi amado hermano, que el príncipe de este mundo es Satanás, pero que en Jesús no tenía parte alguna, porque si el enemigo de nuestras almas, que Jehová lo reprenda, hubiera tenido parte alguna, mi amado hermano, en Jesús, simple y sencillamente Jesús no hubiera podido ascender, debido, mi amado hermano, a que iba a ser entonces un cordero con tacha, un cordero con mancha, un cordero con defecto. No hubiera podido ascender y hubiera prácticamente pasado lo mismo, mi amado hermano, que pasó con el hombre y la mujer en el huerto. El plan de Dios en el huerto era que el hombre y la mujer
se multiplicaran, mi amado hermano, dentro del huerto, y así a su vez el huerto fuera expandiéndose de tal forma de que el huerto llegara a ocupar todo el mundo, mi amado hermano, el planeta Tierra y aún fuera del mismo. Pero lamentablemente aconteció que el enemigo, mi amado hermano, se disfrazó de serpiente, engañó a la mujer convenció a su esposo y sabemos el fin de la historia, mi amado hermano. Y lo mismo hubiera acontecido, mas sin embargo el Señor Jesús fue un cordero sin mancha, un cordero inmaculado, mi amado hermano, y esa es la razón por la cual el día de hoy tú y yo somos salvos. Así que en el nombre de Jesús, Dios es bueno, mi amado hermano, y nos tiene acá por su buena voluntad, en el nombre de Jesús. Pues vamos a ir dando a continuar, mi amado hermano, con el punto que estamos. Pensé que íbamos a avanzar un poquito más, mas sin embargo ya nos quedamos acá. Y algo que quiero dejar en tu corazón en este momento, mi amado hermano, es que la palabra lujuria, porque como lo vemos, la palabra carne que dice que el pueblo del Señor empezó a pedir, significa lujuria. Y la lujuria, mi amado hermano, tiene su significado y dice que la lujuria, escucha qué tremendo esto, es el vicio opuesto a la castidad. Lujuria, vicio opuesto a la castidad. Apetito sexual descomedido, dice. Asimismo es la exuberancia o abundancia en algunas cosas que estimulan los sentidos. Por ejemplo, un guardarropa ofrece una lujuria de accesorio. La palabra lujuria se origina del latín luxus, que significa abundancia o exuberancia. La lujuria en el marco de lo moral sexual es el deseo sexual desordenado e incontrolado. Existe un sentido no sexual de la lujuria que se refiere a un deseo apasionado de algo. Qué tremendo, mi amado hermano, que prácticamente el tema se cumple, mi amado hermano, como el yugo de Egipto nos lleva a desear las cosas del mundo. Y acá nos damos cuenta de que en este punto que hablamos, mi amado hermano, el pueblo anheló la carne, anheló la lujuria, pero hay un significado acá también que es muy impresionante de la palabra carne, y la palabra carne significa las partes pudendas, refiriéndose con todo respeto a los órganos, mi amado hermano, reproductores de el hombre y la mujer, y esas partes, mi amado hermano, definitivamente Dios nos las dio con el fin de poder multiplicarnos, con el fin, mi amado hermano, que dentro del matrimonio pudiéramos expresarnos parte del amor más sublime, en donde el matrimonio se consuma y llegamos a ser una sola carne, pero esas partes de nuestro cuerpo, mi amado hermano, necesitan estar ministradas, necesitan estar consagradas al Señor para que no se despierte, mi amado hermano, en nosotros deseos que no son de parte de Dios. Recordemos que con el rey David aconteció algo muy particular, que la palabra dice que en el tiempo, mi amado hermano, en el que los reyes iban a la guerra, el rey David decidió quedarse en su casa. No solamente eso, sino que también decidió, mi amado hermano, levantarse tarde. Y ustedes y yo sabemos lo que aconteció. Vio una mujer, mi amado hermano, que se estaba bañando desde su terraza, la mandó a llamar, cometió pecado, y luego cuando el profeta Natán viene y lo confronta, le dice algo muy...
luego nos damos cuenta, mi amado hermano, de que ahí en esa escritura el profeta Natán viene y lo confronta, y cuando él lo confronta, esto es lo que quiero hacer énfasis nada más, dice que había un hombre rico, le dice, y un hombre pobre, el cual el hombre rico tenía muchas corderitas, pero el hombre pobre tenía solamente una, y vino un mensajero, eso es lo que me interesa, y vino un visitante al hombre rico. Y ese visitante, mi amado hermano, cuando lo escudriñamos, no es literalmente una persona que llegó a visitar al rey, sino es una entidad, mi amado hermano, ministradora de lujuria, de apetitos sexuales, de apetitos y pasiones desordenadas. Y eso fue el visitante que le llegó al rey David, y esa fue la causa, mi amado hermano, por la cual él terminó cometiendo pecado. Y esto, mi amado hermano, hasta el día de hoy pues continúa, y que el Señor nos ayude, nos auxilie y nos agarre ministrados para poder permanecer, mi amado hermano, libres del yugo de Egipto, en este punto que el yugo de Egipto ministra lujuria. Espero yo, mi amado hermano, en el amor del Señor, haberme dado a entender con este tema, y que la palabra del Señor, mi amado hermano, no regrese vacía. Si Dios nos lo permite, estaremos ministrando por acá una vez más el día miércoles, mi amado hermano, en el mismo horario, y te invito a que, si tienes el deseo en tu corazón, puedas sintonizar la radio, mi amado hermano, RJ Radio, la radio que llegó para quedarse en nuestros corazones.